grande y misericordioso, porque eres bueno para con nosotros, Señor. A pesar de que nosotros te fallamos, tú eres fiel, Señor, en nuestras vidas, y te presentas de manera maravillosa, Padre, en todo momento, porque nos cuidas al entrar y al salir de casa, Señor. Nos redarguyes, Señor, cuando nosotros pecamos contra ti o pecamos contra nuestro prójimo, Señor. Te pedimos que en esta hora seas tú quien le dé la palabra, Señor, y la sabiduría al hermano Mario, Señor, para que pueda instruirnos en tu palabra y que él también pueda seguir aprendiendo constantemente y viviendo lo que es tu evangelio, Señor Jesús. Que sea tu palabra que transforme nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón, y que puedan ser nuestra vida agradable para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Ya hablamos de lo que está pasando aquí en el capítulo 2. Es el primer sermón que se da en la era cristiana. Obviamente, pues ya fundada la iglesia, llega el Espíritu Santo sobre los creyentes, y desde ese momento entonces empieza esta nueva época, en la cual pues ahora tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y Pedro se dirige a la multitud en el primer sermón. ¿Qué es lo que les dice? La gente estaba pensando que estaban borrachos. Les llamó la atención el ruido, la gente se acerca, y Pedro les dice, no, esto nada más es el cumplimiento de cuando Dios dijo en el libro de Joel que iba a mandar su Espíritu Santo, que lo iba a derramar sobre toda la gente, viejitos, viejitas, en hijos, en hijas, y que pues verían señales. Y número 2, refirió a lo que escribió también David. David les dijo que él había profetizado, hablando de uno de los descendientes de él mismo, que en este caso pues se trataba de Cristo. Y después de decir eso, después de decirle al pueblo, este Mesías al que ustedes estaban esperando, pues ustedes mismos lo mataron, ustedes lo asesinaron con la ayuda de estos gentiles, la gente se sintió así atravesada en el corazón, y dan esta respuesta que aparece aquí en los versículos que vamos a empezar a ver. Las palabras de Pedro, dice la Biblia, ahí voy a quitar esto. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta es una cuestión bien interesante en el sermón, porque mucha gente ya saben que dice tonterías en el mundo cristiano, ¿no? Si no haces un sermón y si no haces invitación a que los demás pasen al frente, que se peguen en el pecho, que se hinquen y que acepten a Jesús en su corazón, no son salvos. ¿Aquí se ve que Pedro haya hecho eso? No. ¿De dónde lo inventó algún cristiano? ¿Quién sabe? Tal vez estaba con unos frijoles echados a perder ahí con mucho gorgojo y por eso dijo eso ese cristiano. Pero aquí Pedro lo que hace es predicar la Biblia, les expone la culpa que tienen, y el Espíritu Santo pues es el que les traspasa el corazón con estas palabras, y la gente responde, hermanos, ¿qué debemos hacer? Es decir, el resultado que vemos aquí de la predicación de la Biblia, de la exposición de la Biblia, de que alguien presente la Biblia tal como es y que la aplique de manera correcta, ¿qué es? Un cambio en la vida de alguien, y que la gente diga, yo estoy dispuesto a hacer eso, que tú me digas qué voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Enséñame, hermano Pedro, enséñenme qué es lo que tengo que hacer. Pedro les contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Este versículo podría llevarnos un semestre estudiando en el seminario, así brutalmente podríamos desmenuzarlo, pero es algo que ya hemos visto, entonces lo vamos a trabajar no tan tardado. Porque pues ya hablamos de lo que significa el arrepentimiento. Y esta diapositiva la llené de más porque la parte de las letras que está hasta arriba es de la Nueva Traducción Viviente. Esta Nueva Traducción Viviente nos hace un poquito confuso eso del arrepentimiento y eso del bautizo. En el recuadro azul, que es tomado nada más de una captura de pantalla del interlineal, les puse la Reina Valera. Reina Valera 1960, dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es un poquito más certero con lo que enseñamos en doctrina, pero recuerden, la doctrina no tiene que modificar el versículo, sino que el versículo debe ser la base para la doctrina. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Porque la Nueva Traducción Viviente me dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. La otra me dice simplemente arrepentíos, dice Pedro, o arrepiéntanse. Pero les puse aquí en el interlineal más o menos cómo van las palabras. Ustedes alcanzan a ver. Pedro, pero hacia ellos, y les dice después, cambien de disposición mental.
Cambien de disposición mental, ¿qué significa? ¿Arrepiéntanse de sus pecados? No, la Nueva Traducción Viviente no sé por qué le puso arrepentirse de sus pecados. Pedro no les dijo arrepiéntanse de sus pecados. Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse, es decir, cambien de disposición mental. Pero cambien de disposición mental ¿con respecto a qué? ¿O a quién? A Jesús. Ustedes pensaban que Jesús era un tonto, que Jesús era un maestro nada más, que Jesús era un polémico, un insurrecto ahí que se levantó en armas contra los líderes religiosos. No, deben cambiar de mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que deben tener ahora acerca de Jesús? Pues ya lo dijo David, por eso citó a David. Porque les dijo, David predijo sobre él, predijo que en algún momento uno de sus descendientes iba a ser el Mesías. Y ese Mesías lo llama Señor. Y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Pedro les acaba de presentar que este Jesús del cual está hablando, al cual ellos crucificaron, al cual ellos asesinaron con la ayuda de los gentiles sin ley, ese Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces Pedro les está diciendo, no arrepiéntanse de sus pecados, porque hasta ahorita ellos no tienen el Espíritu Santo y ya hemos dicho un montón de veces, ¿pueden arrepentirse de sus pecados sin recibir el Espíritu Santo? No pueden. ¿Puede un cristiano dejar de pecar así de tajo? No puede, si no recibe el Espíritu Santo. Incluso va a haber cosas que no dejemos de arrepentirnos de hacer, a lo largo de nuestras vidas. Aquí se nos dice, cambien de disposición mental, y si lo juntamos con toda la doctrina de las Escrituras del Nuevo Testamento, quiere decir, cambien lo que piensan, lo que ustedes saben acerca de Jesús. Crean que Él es el Señor, crean que Él es descendiente de David, crean que David predijo sobre lo que iba a pasar, crean que Joel habló de estos momentos en los cuales iban a ser manifestados como el tiempo o el día del Señor. Crean que Jesús murió y resucitó, y ahora nosotros les estamos mostrando con pruebas que tenemos el apoyo de Dios, que tenemos la ayuda de Dios, y por eso estas señales y prodigios que ustedes están viendo. Entonces, Pedro les está diciendo, cambien de disposición mental. Aquí la Reina Valera le podríamos poner una palomita que les dice, arrepiéntanse, nada más. No les dice arrepiéntanse de sus pecados, porque arrepentirse de sus pecados, ya dijimos, no es necesario para la salvación. Después continúa la transliteración, cambien de disposición mental, está diciendo, y sea sumergido cada uno de ustedes sobre el nombre de Jesús, ungido hacia adentro. ¿Qué está diciendo aquí? Les está diciendo, ustedes cambien de disposición mental, crean que Jesús es el Señor, crean que Jesús es el Hijo de Dios, crean que Jesús ha resucitado después de haber muerto, crean que este Jesús es del cual les estamos predicando, Él es el Mesías. Y como resultado de esa fe que van a tener en Jesús, ¿qué van a hacer? Bautícense. Si nosotros leemos el español, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente nuevamente dice, y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Uno qué podría pensar de este párrafo nada más? Que el perdón de los pecados viene a través del bautizo. Pero no. La Biblia nos dice, esta parte ACE, nos dice Jim Osman, nos dice John MacArthur, que no se debe traducir como debido a que ustedes van a recibir, que debe traducirse como debido a que ustedes han creído en Jesús, que ustedes han recibido el perdón de los pecados, ahora sí se van a bautizar. No al revés. No se bautizan para recibir el perdón de pecados. Se bautizan porque ya fueron perdonados sus pecados. Cuando Jonás estaba predicando a la ciudad de Nínive, la ciudad de Nínive se arrepintió por causa de la predicación de Jonás, ¿sí? Si nosotros dijéramos se arrepintió para la predicación de Jonás, pues sonaría raro, ¿no? No tendría ningún sentido. Pero porque Jonás estuvo predicando, la gente se arrepintió, la gente reconoció su maldad, la gente hizo lo que Jonás le dijo. Entonces, gracias a la predicación, la gente pudo dejar su maldad. Me estoy explicando acá. Gracias al perdón de pecados que tenemos, ahora nos bautizamos, porque le mostramos a la gente que hemos sido perdonados, que Dios ya nos perdonó. ¿Con base en qué? ¿En arrepentirnos de nuestros pecados? No, en arrepentirnos de lo que pensábamos de Jesús. Entonces el orden es muy fácil. La predicación que está siguiendo aquí Pedro es muy sencilla, pero es profunda. Pedro les está diciendo, esto que ustedes ven lo predijo el profeta Joel. ¿Por qué? Porque derramó el Espíritu Santo Dios después de los acontecimientos que acaban de pasar, que es la muerte y resurrección de Jesús, porque David predijo sobre él. Debido a que Jesús es Mesías, que Jesús es el Señor, ustedes deben cambiar su mentalidad, deben creer en Él, y como consecuencia, ¿qué les va a pasar?
se les perdonan sus pecados. Cuando se les perdonen sus pecados, ¿ahora qué deben de hacer ustedes? Bautícense, identifíquense, sean sumergidos, les está diciendo acá, en el nombre de Jesús, porque ya fueron perdonados sus pecados. Está muy sencillo lo que les está diciendo Pedro. Y como consecuencia de ese arrepentimiento, como consecuencia del cambiar la disposición mental sobre lo que es Jesús, sobre quién es Jesús, nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo. Aquí Pedro les dice, y recibirán la dádiva gratuita del Santo Espíritu. Ustedes crean en Jesús, sus pecados son perdonados, bautícense y van a recibir el Espíritu Santo como consecuencia de eso que ya acaba de pasar. ¿Sabes? Ahora, uno podría decir, oye, ¿y no sería mejor que lo hubiera puesto Pedro en otro orden? Tal vez, arrepiéntanse, sean bautizados, o arrepiéntanse, reciban el Espíritu Santo, sean bautizados y perdón sus pecados. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Pedro lo pone en este orden? Bueno, la realidad es que muchos de ellos fueron bautizados en ese momento. A nosotros actualmente como cristianos se nos dice, nos vamos a bautizar una vez al año, nos vamos a bautizar, no sé, cada 3 años, nos vamos a bautizar cuando sea el aniversario de la iglesia, cuando venga Navidad o cuando sea Semana Santa o como sea. En ese momento la gente se bautizaba, pues casi de manera instantánea, que creía en Jesús. Porque decían, yo quiero demostrar a los demás, quiero identificarme con este Cristo, quiero que la gente sepa que he puesto mi fe en Jesús. Y entonces se bautizaban. ¿Ok? Entonces, no es que el bautizo nos perdone, no es que el arrepentirse de los pecados nos perdone, sino es el arrepentirse de lo que uno cree de Jesús, lo que nos hace que nuestros pecados se perdonen, que recibamos el Espíritu Santo y como consecuencia de eso somos bautizados. Es algo que Pedro les está diciendo, tienen que hacer como la consecuencia natural de haber creído en Jesús. Esta promesa, les dice Pedro, es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. La salvación, ¿para quién puede ser? Para todo aquel que quiera creer, para todo aquel que Dios llame, les está diciendo Pedro. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados, o sea, en ese mismo momento. Automáticamente creen y se bautizan. Y pasa algo padre, dice, y fueron sumados a la iglesia en ese mismo día, ¿como cuántas personas? Como 3,000 en total. Hoy en día hay mucha gente que dice que debe llevar cierto orden el sermón, debe llevar una aplicación, debe llegar una invitación, debe llevar a que la gente llore, le pones música cursi y la gente empieza a llorar y ya en ese momento aceptan a Jesús y piensan que eso es aceptar a Jesús. ¿Pedro hizo eso? No. Pedro les predica la verdad, les dice, créanla, crean en Jesús. Y en ese momento nos dice la Biblia, ellos creyeron, obedecen el mandato del bautizo y fueron sumados a la iglesia. ¿Como cuántas personas? Como 3,000 personas. Jim Osman dice que no pasa una semana sin que él reciba un correo en el cual le dice, oye, ¿quieres que tu iglesia crezca? ¿Quieres hacer que tu iglesia sea más grande? ¿Quieres que más gente venga a tu iglesia? Él dice que el promedio allá en Estados Unidos de asistencia en la iglesia es de 90 personas. Y dice, sí, es cierto que hay iglesias de 10,000 personas, de 5,000 personas, pero eso solamente son el 2% de las iglesias de Estados Unidos. La gran mayoría son grupos de 90 personas. Y unos van a encontrar en estadísticas de que algunas iglesias están creciendo. Él dice, en realidad no es que crezcan, es que antes eras de una denominación y después te cambiaste a otra denominación. Antes eras evangélico, te volviste bautista, antes eras bautista, te volviste bíblico y así. Entonces saltes de un lado a otro y por eso los números van variando de un lado a otro. Pero él dice, ¿cómo es posible que tanta gente me mande correos diciendo, este es el secreto, este es el truco para que la iglesia crezca? Seguramente ellos están con la mentalidad de Rick Warren y de ten 40 días de propósito y invita a la gente y regálales carros y a sorteos. Dice que un pastor incluso en Estados Unidos lo que hizo fue invitar a la gente a que viniera. Y si venía nueva gente, pues entraban a una rifa y en esa rifa les daba un carro. Entonces, pues la gente venía. Y cuando le preguntaron, oiga, pastor, ¿por qué hace usted eso? Pues porque hay que, así dice Jim Osman, porque hay que modificar ese viejo evangelio y hay que aplicarlo a las nuevas necesidades de este mundo, del mundo actual. Y Jim Osman dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la gente piense que el evangelio ha quedado viejo? El evangelio en este momento, en Hechos 2, salvó a ¿cuántas personas? 3,000 en ese día.
En otras predicaciones vamos a ver que sigue salvando. ¿Por qué la gente piensa que el evangelio hay que modificarlo, hay que ponerle miel, hay que caramelizarlo, hay que hacerlo más bonito? ¿Pedro lo hizo así? No. Entonces, ¿de dónde sacan esas ideas esos tontos cristianos? Pues quién sabe de dónde. ¿De dónde sacan las ideas de que vamos a hacer más grande la iglesia? Como si el crecimiento de la iglesia dependiera de lo que hace el pastor, o lo que hace el liderazgo, lo que hacen los líderes. ¿Depende de qué? Pues del crecimiento que Dios da, porque aquí dice, los que fueron llamados por Dios, aquí, todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios, pueden recibir esta promesa. Esta promesa que ustedes ven es para sus hijos, para los que están lejos, es decir, todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y Pedro les anima, sálvense de esta generación perversa. Y nos dice después, y los que creyeron en lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas. Pedro aplicó uno de los principios de Rick Warren y de los pastores así revolucionarios y caramelizó el evangelio y lo cambió. No, Pedro lo que hizo fue predicar la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado? Miren, ese día se agregaron 3,000 personas y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Este versículo es potente también y nos podemos llevar un ratote, pero no me lo voy a llevar. Dice, todos los creyentes, ¿cuántos eran en ese momento? Un poquito más de 3,000. Todos los creyentes, ¿en qué estaban enfocados? ¿A qué se dedicaban? A echar el chisme, a hablar más de los demás, a dividirse, a pelearse, a yo hago más esto en la iglesia, yo hago menos esto en la iglesia. ¿Qué estaban diciendo? Estaban enfocándose en las enseñanzas de los apóstoles, que ya vimos en los versículos previos que esas enseñanzas de los apóstoles, ¿a quién apuntaban? A Jesús simplemente. Y estaban en la comunión fraternal y participaban juntos en las comidas. Es decir, por lo que nos enseña la Biblia, hoy vamos a la casa de Areli, mañana vamos a la casa de Ana, pasado mañana vamos a la de Mau, y así nos vamos. Y entonces la gente estaba participando de esa comunión y entre esas comidas estaban celebrando la cena del Señor. Entonces, también Jim Osman dice acá, ¿ven ustedes lo que estaba pasando con los cristianos? Los cristianos tenían casas, porque más adelante se menciona que Bernabé y que después un matrimonio hizo un chanchullo ahí. Pero antes de llegar a eso, los creyentes tenían casas. Hay cristianos que te enseñan, no, es que como tenían todo en común, la gente vendía sus casas, eso nos enseña que debemos vender nuestras casas, debemos quedarnos sin propiedades, debemos ser pobres. ¿Quién enseñó eso? ¿La Biblia te lo manda? No. ¿Eso es lo que estaban haciendo algunos cristianos? No. ¿Por qué? Porque se nos dice aquí que si estaban participando en las comidas, probablemente era en casas. Lo vamos a ver también más adelante, estaban yendo al templo. Los creyentes estaban juntos. Hubo un comentarista que mencionaron que pensaba que algunos creyentes estaban vendiendo sus casas porque pensaban que la venida del Señor era inminente. El Señor está a punto de regresar, solamente se fue unos días, tengo que vender mis casas para apoyar a la iglesia, pero después se dieron cuenta que no regresó a Jesús y dejaron de hacer esa práctica. Entonces dicen, ay, quién sabe qué pensar de ese comentario. Ya saben que los cristianos, como les he dicho, dicen mucha sandez. Aquí no se nos dice, vende tu casa, quédate pobre, no te quedes con nada para ayudar a la iglesia. Eso es lo que hacían algunos cristianos, pero aquí se nos dice, estaban en la comunión fraternal, participaban juntos en las comidas, entre ellos metían la cena del Señor y se dedicaban a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Entonces, de aquí algunos dicen, compartían todo lo que tenían, vendían sus casas y ya se quedaban pobres y lo daban a la iglesia. Eso es un mandato. No, si fuera así, nos lo diría la Biblia. Y quiero que esto lo haga toda la iglesia, pero no se nos dice, se nos está narrando lo que hacía la iglesia. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Qué quiere decir? Que algunos cristianos tenían menos, algunos cristianos tenían más. Algún cristiano decía, pues no necesito tener 50 casas, pues voy a vender una, la voy a regalar a mis hermanos para que los pobres tengan suplidas sus necesidades. Adoraban juntos en el templo cada día, es decir, en las casas y en el templo. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Miren cómo eran los cristianos de ese tiempo. Uno diría, oye, qué bonito. ¿No debería ser así la iglesia el día de hoy? Digo, pues creo que deberíamos algunas cosas copiar, pero no se nos manda a que vendamos nuestras posesiones, a que el pobre ahora, miren, todos los que son millonarios vendan sus casas. No, la Biblia sí nos dice que los ricos de este siglo apoyen a los pobres. Vean que su confianza no debe estar en el dinero, pero no se les manda aquí a que la iglesia venda todas sus propiedades, posesiones. No. Se nos menciona lo que estaba pasando. Pero más allá de eso dice, adoraban juntos en el templo. Uno podría preguntarse, oye Mario, ¿pero por qué siguen yendo al templo? El templo sigue con el sistema de sacrificios. ¿Por qué los cristianos van al templo como los judíos normales? Bueno, lo vamos a ver eso en el capítulo 3, cuando hablemos de Pedro y Juan que subían al templo.
Dice, y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. No eran codos, no eran unos egoístas. Compartían todo con alegría. Todo el tiempo, dice, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Uno diría, ay, es que hace años tenían mucho tiempo libre, ¿no? Pues no tenían todas las presiones que tenemos nosotros en nuestro trabajo, pero tampoco tenían todas las comodidades. Ellos no tenían agua en sus casas, tenían que ir al pozo, sacar agua, tenían que cocinar con leña, tenían que ir por la leña. Y aún así, dice la Biblia, tenían tiempo para alabar a Dios y disfrutar de la buena voluntad de los que lo rodeaban, de comer con la gente, de ir al templo, de perseverar en la oración, en la enseñanza. Estos creyentes estaban devotos, ¿no? Y dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Qué fue? ¿Porque ellos hicieron un programa? ¿Porque ellos hicieron un sorteo? ¿Porque rifaron un terreno? ¿Porque rifaron una casa de adobe en ese tiempo? No. ¿Quién se encargaba del crecimiento de la iglesia? El Señor. Eso es algo que la iglesia actual pues ha perdido de vista, ¿no? El hombre es tan orgulloso que piensa que todo debe estar bajo su control. Si la iglesia va a crecer es por mi programa, por mi idea, por mi implementación de tal logística, por mi cosa que yo haga. Aquí se nos dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que iban siendo salvos. Punto. Muy sencillo. Entonces vemos lo que estaba pasando en la iglesia cristiana. Y las cosas que van a seguir pasando las seguiremos viendo en los otros capítulos. Areli, ¿nos despides en oración, por favor? Señor, gracias te damos por esta clase, gracias por tu palabra, porque como humanos, Dios, se nos olvidan tantas cosas y esto nos demuestra que debemos de buscarte siempre, debemos cumplir tu palabra y cada día más aprender, Señor. Gracias por todo te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos de pinta.